Bueno, ya estamos al aire y ya estamos con nuestro invitado por Meet, Ricardo Lalef Iliev. ¿Lo dije bien? Lalef Iliev. Iliev. No es fácil, no es fácil. No, me equivoco y listo. ¿Qué haces, Ricardo? ¿Cómo va? Carlos Caramelo, Hernán Brienza, te saludamos de acá de que lo viejo funciona, ¿vio? Carlos, Hernán, ¿cómo andan? La verdad es que me hicieron una presentación tan generosa que en un momento pensé, están hablando de mí porque Estábamos no me hablando de vos. reconocían. Estábamos hablando de vos. Tengo la malísima costumbre de trabajar como los periodistas de antes, ¿viste? Está muy bien. Que cuando nos daban una nota, cuando yo trabajaba en periodismo, te daba un secretario de redacción, te decía, che, tenés que ir a entrevistar a Pepe. Entonces vos decías, ¿dónde voy? Y te decían, al archivo, fíjate, porque no había internet en esa época, al archivo para que sepas quién es Pepe. Bueno, cuando me enteré que te íbamos a entrevistar hoy, estuve revisando un poco los papeles que hablan de vos y tus papeles que están ahí en internet dando vueltas. Nada, vuelo de pájaro, pero de verdad, no es nada generosa mi presentación, es un poco cobarde nada más. Medio que me asusté. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien. Bueno, en este contexto, ¿no? Uno está bien y mal. Yo voy a preguntar esto nada más, después te voy a dejar con Brienza, que tiene más academia que yo. Pero, ¿se puede teorizar sobre este momento? Bueno, es una gran pregunta. Yo creo que no hay mejor momento para teorizar que este, ¿sí? ¿no? Es decir, porque todo momento de crisis, ¿no? Y la crisis en este sentido uno la puede encontrar en muchos niveles, ¿no? Crisis en la sociedad argentina, crisis en la economía, crisis en las identidades políticas, crisis en el mundo, en la geopolítica. Es un momento muy crítico para teorizar, pero la teoría tiene solo una función, que es precisamente poder explicar lo que vivimos a cada momento y cómo eso que vivimos a cada momento se relaciona con acontecimientos del pasado y cómo eso puede habilitar otras cuestiones en el futuro. Entonces es un momento difícil para teorizar, pero no hay mejor momento para teorizar que los momentos de crisis, ¿no? Que es de alguna manera donde se pone en juego la capacidad de la teoría de explicar, ¿no? De entender. Ricardo, ¿cómo te va, Hernán? ¿Cómo va, Hernán? Bien, te quiero preguntar primero por lo que ocurrió ayer. Digamos, ¿qué reflexión te merece primero la fuerte derrota del gobierno y después qué significa esto para la historia, de alguna manera, de las luchas universitarias, ¿no? Mira, voy a arrancar por la segunda. Me parece que, y de esa forma atravieso la primera pregunta, ¿no? Porque creo yo que el acontecimiento específico de ayer hay que pensarlo en una línea larga, ¿no? Y hay que pensarlo en una línea corta. ¿Por qué? Porque este gobierno claramente ha tenido una posición, yo diría, no contra la universidad, la educación, sino directamente una posición destructiva de todo eso, que en el fondo no es más que, o no son más que instituciones de largo alcance en la vida política, social y cultural. Entonces el gobierno ha tenido una posición destructiva. Entonces uno se pregunta si un gobierno que en gran medida se basó y se viene basando en destruir, está en condiciones de poder, precisamente de gobernar. Porque gobernar, recordaba hace algunas clases en un curso que doy en sociales de la UBA, que Platón decía que el político es alguien que está acostumbrado a tejer, ¿no? Entonces yo me pregunto si no hay una incomprensión muy fuerte de la política, ¿no? En este caso del gobierno, porque gobernar es tejer sobre las circunstancias, es tejer sobre la historia, es tejer sobre las identidades del presente, es tejer todo el tiempo, estar tejiendo para construir algo. Entonces un gobierno cuyo principal objetivo fue destruir, sin proponer nada más que destruir, en este caso las instituciones como las universidades, pero uno puede pensar todo lo que las universidades implican, ¿no? Implica la educación pública, implica también la ciencia, implica también aspectos culturales, ¿no? Que están por detrás de todos estos elementos. Bueno, yo veo muy difícil que un gobierno se sustente solamente en una posición casi nihilista, ¿no? No querer nada, ¿no? Destruir. Entonces pienso que va a ser recordado en la historia de la defensa de grandes instituciones, que
que no son solamente un edificio en algún lugar, sino que son realmente instituciones que están en la cultura política y en la cultura en términos amplios. Y va a ser recordado también como uno de los acontecimientos de una serie que el gobierno no está pudiendo procesar de ninguna manera, ¿no? Ahí nos metemos en otro elemento, pero creo yo que es un gobierno que está, diría yo, casi terminado desde el punto de vista de que no encuentra una posibilidad de hacer con la contingencia, con las situaciones que le están siendo muy adversas, ¿no? Hoy vimos otro de los elementos que se les está escapando al gobierno, que es la economía, ¿no? Que está realmente explotando. Vos lo definís como casi terminado. Porque quedan 2 años todavía, Ricardo. Sí, yo en esto quiero ser claro, porque a veces no es mi especialidad la profecía, ¿no? Yo soy un académico, no soy alguien que le gusta vaticinar. Digo terminado en el sentido de que o va a tener que reestructurarse casi completamente, y eso me pregunto si eso no es estar terminado, ¿no? Porque hay una fase que el gobierno tiene que procesar y cerrar, ¿no? Porque está fracasando en términos legislativos, está fracasando en términos financieros, está fracasando en elecciones. Yo me pregunto qué capacidad tiene el gobierno para procesar eso. Entonces, por eso digo, este gobierno está terminado, por lo menos en esta modalidad, o va a tener que reestructurarse completamente para poder lidiar y llevar a cabo un proceso político que hasta ahora solamente se sustentó en la destrucción, o no sabemos las condiciones que esto va a habilitar en múltiples aspectos, ¿no? Mi tarotista, que no es Karina, naturalmente, el otro día tiraba las cartas así y decía, no saben, tienen que aprender. Yo creo que está terminado, y yo soy, claro, como tengo tarotista, me animo más a las mancias, ¿no? A las adivinaciones. Yo creo que está terminado porque además creo que no tiene con qué cambiar de rumbo, ¿no? A mí se me ocurre, los personajes son personajes de una sola jugada. Cuando él lo nombra a Caputo ministro de Economía, todo el mundo, yo no sé nada de economía, pero todo el mundo sabía y podía decir qué iba a hacer Caputo y cómo iba a terminar esto. Porque es un jugador de una sola jugada y además está contratado por el poder o integrado al poder porque conoce muy bien esa jugada, la hace muy bien, pero es una jugada que te lleva a un final también cantado. Y por otro lado, me parece que Milei también es un jugador de una sola jugada, que tiene que ver con sus obsesiones, ¿no? Tiene que ver con esa necesidad de creencia que tiene él sobre cosas que no van a ocurrir. Yo lo escuchaba hace poco al gobernador, a Axel Kicillof, decir que bueno, que él es más o menos de la misma generación que Milei y en economía dice nos conocemos todos, ¿no? Así como por ahí en ciencia política, ¿viste? Hay cabezas que más o menos no conocemos. Bueno, nunca lo escuché nombrar a Milei. Y cuando hablas con Rafael Bielsa, que lo tuvo como empleado además te dice, mirá, es un muchacho que hacía una planilla de números. La hacía bien, era obsesivo para hacerla, pero hacía una planilla de números. Entonces, cuando vos me decís, está terminado, si no tiene que cambiar, y esa es una forma de estar terminado, yo te diría que además está terminado porque no creo que tenga herramientas para cambiar. Todo lo demás que hay en el gobierno no tiene herramientas para cambiar. El jefe de gabinete es un histórico empleado de los grandes señores, de los grandes señores del poder de los últimos años, pero es un tipo que siempre estuvo para hacer los mandados. Lo digo desde mis 70 años y de haber participado de los gobiernos desde que empezó la democracia. Bueno, no, con Alfonsín no, pero para acá en casi todos, ¿no? Sí, yo coincido. A ver, si uno se pregunta, ¿estamos ante ¿nos sorprende lo que estamos viviendo? Yo creo que no. Es decir, es un gobierno que no tiene gobernadores, no tiene casi intendentes. En la Cámara de Diputados y Senadores es una minoría. Ahora con la rearticulación, diríamos, con un polo más antiperonista del PRO y los radicales, algo se fue gestando ahí.
Es un gobierno que asumió con cierta debilidad en las estructuras gubernamentales de los 3 niveles de la Argentina. El modelo económico se veía que estaba sustentado en la bicicleta financiera, en el endeudamiento, en un dólar barato y en un peso sobrepreciado. Es decir, sorprende esto, No. con una intransigencia en la Cámara de Diputados y Senadores desde el punto de vista de los vetos. La verdad es que nos sorprende. Entonces yo me pregunto si este gobierno tiene un Massa. Yo creo que este gobierno no tiene un Massa. No, para nada. Entonces, ni un va a ser Kicillof, muy ni difícil. un Quintela, ni un... Y te podría seguir tirando datos. Pero a mí me da la impresión, No, que desde ya. tiene algo, que es la entrega al PRO, digamos. Que me parece que sería la última carta que podría jugar Milei después de octubre, ¿no? Déjame que disienta con mi compañero de ruta un poquito nada más. Es que el PRO primero se ha entregado a la Libertad Alianza, a la Libertad Avanza, y es muy difícil que la Libertad Avanza se entregue al PRO que es de la Libertad Avanza. Digo, ¿a quién se va a entregar? ¿A Macri? Si se entrega a Macri, Patricia Bullrich, Ritondo, toda esa gente queda fuera de la jugada. Y esa gente va a seguir siendo senadora, diputada. No es tan fácil, ¿eh? Bueno, yo creo que ahí también hay otro nivel. No quiero volverme academicista, ¿no? Pero a veces la política argentina se juega en un registro muy de la sociología, ¿no? En el sentido de, bueno, Macri o el PRO se dio cuenta que sus votantes iban a ir para la Libertad Avanza, ¿no? Entonces, dando por descontado que había que continuar con esa tendencia. Ahora estamos en un momento en el cual estamos viendo qué hace la élite del PRO, Macri y compañía, ¿no? Porque da la sensación que o le salvan el gobierno a Milei o directamente tienen que ponerse de nuevo al frente de una construcción política distinta en el marco del antiperonismo, ¿no? Ahora, este es un gobierno que ha sido mal pagador en muchos aspectos, ¿no? Y que esa tendencia de Macri de intentar coparle el gobierno en los primeros meses del gobierno, ¿no? Que se leía en todos los diarios, el intento de que Milei asuma su debilidad para que el PRO pueda desembarcar, bueno, yo no sé si eso va a suceder, ¿no? Porque me pregunto si no está todo muy desgastado, ¿no? Si no está muy desgastado la figura presidencial, el modelo económico. Por eso digo que está terminado en el sentido de que o se va a un gobierno con el PRO, pero eso ya no es un gobierno de la Libertad Avanza, o las consecuencias no sabemos cuáles son, pero en principio no encuentro en el gobierno, decía un Massa no por una apelación a una figura extraordinaria, sino porque de alguna manera Massa fue el salvador de un gobierno de Alberto, ¿no? En cierta medida. No sé quién podría ser de la Libertad Avanza alguien que pueda sostener el gobierno de Milei. Yo no encuentro una figura. De la porque, Libertad como bien vos Avanza decís, no. Digo, a ver, marginal en la Libertad Avanza, pero el poder puede espiralar. Hay un poder que quiere espiralar para el lado de el partido militar y Vicky Villarroel y recuperar de alguna manera eso, ¿eh? Hay otro poder, otra parte del poder que quiere espiralar para Schiaretti o Pichetto o no, es una suerte de centro, no sé cómo decirlo. Pero hay una parte del poder que está charlando con Victoria Villarroel. Y no sé, y esto nada, lo tiro, y no sé si Victoria Villarroel no está charlando con los senadores adentro, pensando en un gobierno de transición. Bueno, yo creo que todos están charlando con todos. Sí, claro. Mi pregunta en ese sentido, primero que no sabemos efectivamente en ese momento qué pasaría, ¿no? Pero me pregunto si la figura de la vicepresidenta no va a salir muy dañada, ¿no? Porque si bien es cierto y todos conocemos que ha sido apartada de la lógica del gobierno, tampoco Villarroel se ha separado tanto, ¿no? Más bien ha jugado con una figura de institucionalidad. Y yo me pregunto si los grandes sectores de la economía argentina y de los sectores grandes de poder, si necesitan una figura que estabilice esto, o van a apelar a alguien que no tiene experiencia en gestión, que sí ha sido vicepresidente 2 años, pero no se le conoce, diríamos, una trayectoria política en un sentido amplio, o apelarían a una figura como la que vos dijiste, ¿no? Una figura como Schiaretti, alguien que además tiene un amplio recorrido en distintos cargos del Estado, provincial, nacional. Y también en distintas empresas de la derecha, así que... Bueno, también, digo, yo si fuese algún jugador pesado de la economía y de la política argentina,
vería más garantías en una figura como Schiaretti que en una figura como Villarroel, pero eso ya es, digamos, una proyección, pero que de todas maneras lo que pone de manifiesto eso es la posibilidad de estabilizar esta situación en distintos frentes, ¿no? Sí, sí. Yo no veo en el gobierno esa capacidad. Ricardo, hoy Milei dijo que hay un partido del Estado y él está enfrente de ese partido del Estado. Y yo comparto esa mirada de Milei. Yo creo que él está en contra del partido del Estado-Nación argentino, que vino de alguna manera, como decís vos, a destruirlo. Digo, dentro del partido del Estado-Nación argentino, ¿están más cerca los polos opuestos de ese Estado-Nación que del propio Milei ya a esta altura? ¿Por eso tanto desgaste del propio Milei? Bueno, ese puede ser un análisis interesante, ¿no? Podríamos pensar ahí alguna cosa interesante para seguir explorando. En Milei se abre una paradoja, ¿no? Es la negación de la política, pero de un discurso que necesita de la política para implementar esa negación, ¿no? Es decir, es un discurso político que niega la política. Ahora, hay una cuestión adicional en eso, ¿no? Que en parte también el macrismo tenía eso, que también niega una dimensión de construcción colectiva. Uno puede llamar Estado, puede llamar nación, puede llamar patria. Yo creo que algo de eso aparece claramente en la figura, en el pensamiento anarcocapitalista de Milei, ¿no? Alguien que más bien ve que los lazos no son más que lazos individuales. Entonces, cuando Milei habla de un partido del Estado, bueno, sí, en ese sentido yo acordaría, ¿no? Esas figuras o expresiones políticas que ven en el Estado la posibilidad de ir lidiando con las diferencias en una nación. Pero yo creo que la cosa es más compleja, ¿no? Porque me parece que ahí tenemos que empezar a pensar, bueno, qué Estado, qué gobierno, qué idea de nación. Y creo que ahí llegamos a una dimensión mucho más profunda, vos, Hernán, lo conocés muy bien, de la cultura y la historia argentina, ¿no? Están quienes ven en la nación la realización de una comunidad basada en determinados criterios de justicia, o que más bien la nación, allí cuando aparece mencionada, es para considerar nosotros somos la nación, ustedes no. Entonces me pregunto si no se abre un momento en el cual hace falta de nuevo pensar la universalidad, ¿no? Es decir, bueno, con mis diferencias yo puedo pensar un proyecto de nación, con mis diferencias con otros, y en ese sentido me pregunto si Milei no va a terminar arrastrando en esta decadencia a esos otros sectores como el de Villarroel en cierta medida, ¿no? Que aparecen como sectores nacionalistas pero que no tienen mucho problema ante lo que pasa en Malvinas o con Inglaterra o con Estados Unidos, ¿no? Es un nacionalismo que niega una parte de la nación. Por eso pienso que quizás ese discurso de Milei va a llevarse arrastrado inclusive a la vicepresidenta, ¿no? Porque del otro lugar se va a poner en juego más un poco como pasó ayer, ¿no? En la plaza frente al Congreso, ¿no? Bueno, hay instituciones que son de todos, ¿no? Y yo puedo no ir a una universidad pública, pero puedo querer que el país tenga una universidad pública, no solo por el ascenso social de un individuo, sino porque es clave para un país, es clave para una nación, es clave para desarrollarse, es clave para la cultura, es clave para la ciencia. Y me parece que se va a habilitar esa otra dimensión del discurso político. Por eso quizás en Provincia de Buenos Aires los votos fueron al peronismo, ¿no? No fueron a otros discursos que quizás aparecen más moderados o aparecen desde otra lógica. Fueron al grupo político o al partido o al frente que pone en juego una noción de nación mucho más abarcativa e inclusiva que otras. Sí, una cosa, vos eso, a ver, ¿vos creés que hay una suerte de no sé si de raciocinio al respecto, si la gente está pensándolo esto o hay una suerte de reacción emocional contra lo que perciben que es su sometimiento o su pobreza o su castigo, ¿no? Porque de alguna manera este gobierno ha castigado mucho y a muchos sectores. Mira, yo diría que las dos cosas, o muchas cosas en simultáneo. Los índices económicos no han mejorado ninguno. ¿No? Hay un fetiche de la inflación en pesos que hay que discutir su medición, es decir, la baja de la inflación.
pero hay una inflación en dólares terrible, en una economía bimonetaria. Y además con el dólar a 1.500 como hoy, no sé cómo van a dibujar la inflación de septiembre. Bueno, exactamente. Claro. Que eso también en los medios no se está diciendo, pero está habiendo microevaluaciones todos los días. Todos los días. Hay una microevaluación que eso impacta en el salario real, un salario real que viene depreciado hace muchos años y que ha tenido una profunda derrota en los últimos 2 años, ¿no? Sí, Los docentes universitarios hemos perdido 30% en 2 años, ¿no? Entonces, yo creo que indudablemente hay una cuestión ahí muy fuerte de la economía. No sé qué sectores les está yendo bien, más allá de 2 o 3 que siempre le va bien, y quizás el sistema financiero, pero no sé qué sector productivo le está yendo bien, no sé qué comercio les está yendo bien. Entonces, indudablemente hay algo de eso, pero creo que también hay un desgaste, ¿no? Y pienso ahí el desgaste de los propios votantes libertarios o de aquellos votantes antiperonistas. ¿Qué incentivo tiene hoy alguien que votó a Milei para volverlo a ir a votar? Yo no encuentro ningún incentivo. No, claro. ¿No? De hecho, el miedo cuca o el miedo, diríamos, al kirchnerismo no es un incentivo, es una posición defensiva que me parece que no construye política, ¿no? Que más bien marca un adversario, pero no permite ampliar la propia identidad política. Y me parece que eso también fue un gran error de la estrategia electoral del gobierno. Pero pienso que ahora lo que hay es múltiples aspectos, ¿no? Uno podría pensar también si no hay un impacto por una suerte de, los audios, ¿no? La idea de venimos a pelear a la casta, venimos para cortar los curros, y aparece algo que toca, diríamos, el corazón del votante mileísta, ¿no? Pero ¿cómo? Ustedes vienen a cortar los curros y aparece como ustedes están currando con los discapacitados, con las universidades. De alguna manera yo pienso que los audios han sido como la foto de Alberto, ¿no? La caída de una dimensión exactamente imaginaria, lo mismo, ¿no? Exactamente. Hay una degradación de decir, bueno, nosotros creíamos en esto, ¿qué es esto? La muestra patente de que algo se rompió. Pero además no solamente creíamos, digo, en el tema de Alberto. Bueno, yo admito que por cuidar a mi familia y por cuidarme yo y demás, bueno, no voy a acompañar a mi padre a su tumba. O no puedo ir a abrazar a mi hija que se muere de cáncer y me pide que la abrace. Todo eso hasta que el tipo aparece de copetín en la casa de Olivo. Y es lo mismo, digo, ¿no? Vamos contra la casta, vamos contra los curros, les cortamos todos los curros, estamos haciendo mierda a las ratas y qué sé yo, pim pum pam, y de golpe aparece el ratón Pérez con una moneda, ¿no? Claro. Que lo lamentable para mí, en este caso lo lamentable, es que tiene que aparecer esa corruptela doméstica y chiquita para producir una reacción, que el gran robo, que es el que ejecuta Caputo con su banda, porque en realidad son una banda, eso sí, de verdad es una asociación ilícita, el gran robo no conmociona a la sociedad. ¿No? Bueno, aparece Karina llevándose 800 lucas por mes y vos decís, hija de puta, se llevan de a miles de millones de dólares los otros. Sí, yo tengo algunos años y solía poner este ejemplo cuando pensábamos con mis alumnos de teoría política el problema de la corrupción, ¿no? Ponía el ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de Pontacuarto, las valijas, las coimas en el Senado, ¿no? Algo en el gobierno de la Rúa. Ahora las nuevas generaciones tienen que poner en Wikipedia qué pasó con Pontacuarto, pero ¿se acuerdan, no? Que era fondos de la CIDE pagándole a senadores para sacar una ley. ¿Se acuerdan ustedes qué ley era? Sí, la ley la reforma laboral. Exactamente. Entonces 5 millones de dólares adentro de una valija. Bien, exacto. Uno se pregunta, ¿dónde está la corrupción? Si uno lo piensa desde el liberalismo, desde el individuo, de la moral judeocristiana, uno piensa, bueno, en Pontacuarto, llevando los bolsos en el senador, que acepta ese dinero, ¿no? Ahora hay otra noción de corrupción que uno tiene que pensar. ¿Qué se está corrompiendo? Lo público. Claro.
Me parece que eso también hay que pensarlo y habría que recuperarlo, ¿no? Inclusive cuando determinados sectores de la oposición, este gobierno, denuncian esto. Lo que se está corrompiendo es el espacio público. Claro. El espacio público en un sentido más amplio, ¿no? Sí, sí. En un sentido precisamente de las instituciones. Esto que yo les decía anteriormente con las universidades, bueno, de financiar a las universidades o a la ciencia o al CONICET, ¿no? Irlas matando por goteo, ¿no? Con un veneno gota a gota. ¿Qué es lo que está sucediendo? Se está destruyendo lo público. Claro. Entonces hay un nivel de corrupción, en un sentido muy elemental, se está corrompiendo el espacio público que articula una vida comunitaria con las diferencias, ¿no? En el fondo las instituciones lo que permiten son las diferencias. No las niegan, las permiten. Entonces, si se rompen las instituciones, no hay diferencias, hay más bien un estado de todos contra todos. Claro. Me parece que ahí hay otra noción de corrupción, que de un discurso que esté pensando precisamente la nación, el Estado, la patria o cualquier otro significante que haga comunidad, hay que recuperar. Bueno, no se puede lesionar el espacio público, no todo está permitido. Hay modelos económicos que defienden lo público y hay modelos económicos que lo rompen. Y eso no tiene que ver con empresas públicas o empresas privadas, tiene que ver con la construcción de una comunidad, ¿no? Y cómo uno piensa esos lazos. Y me parece que estamos en un gobierno corrupto en ese sentido, ¿no? Elemental, en un sentido que viene a romper una forma de vida comunitaria y bueno, que tiene sus problemas, de ya tiene sus conflictos, pero que ahí, bueno, lo importante es eso, ¿no? Ver si existe la posibilidad de tejer lazos sociales o más bien hay que romperlos. Ricardo, la última por mi parte, vos decís que este gobierno está terminado, yo comparto. Ahora, no hay en el sistema político un mecanismo para poder reemplazar al presidente como tal, ¿no? Y eso también es un problema. Sí, bueno, es un problema de la ingeniería constitucional. Uno podría decir, bueno, está el vicepresidente, hay una línea de sucesión, está la Asamblea Legislativa, se pueden llamar elecciones. Entiendo a dónde vas, Hernán. Yo creo que hay elementos. Está tratando de ponerte de su lado porque acá hay un gran debate sobre el presidencialismo versus parlamentarismo. Y entonces mañana se va a sentar y decir, pero Ricardo Lalef dijo esto. No. No, yo, a ver, comparto y creo que hay problemas, ¿no? El hiperpresidencialismo argentino tiene inconvenientes. Ahora, hay toda una línea de sucesión, ¿no? Que también habría que pensarlo. Y ahí también se habilita algo importante, ¿no? Que me parece que es si los representantes del pueblo en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, están a la altura de las circunstancias políticas. En el sentido de si hay conflicto, cómo se van a resolver dentro de las propias estructuras de las élites, ¿no? Que en el fondo ocupan lugares para resolver estas cuestiones, para que no haya estallidos sociales, para que no haya muertes en las calles, para que no explote la economía. Yo lo que estoy diciendo es, no estoy, diríamos, abogando por una salida, estoy analizándola en el sentido de ya entramos al terreno de las élites políticas, ¿no? De lo que puedan ir tejiendo para o que este gobierno llegue a 2027 o para que exista otra línea política posible, habilitada, que es a partir de los mecanismos que están en la Constitución. Ahora, yo me pregunto, ¿qué actores están jugando a lo primero y qué actores están jugando a lo segundo? O si algún actor está jugando las dos líneas, ¿no? 2027 y ahora. Porque en la política uno puede no querer algo, pero las cosas suceden, ¿no? Claro. Yo puedo no querer ir a la guerra, pero si me atacan estoy yendo a la guerra, ¿no? Entonces digo, yo puedo no querer chocar, pero para eso tengo un seguro de auto, ¿no? No quiero chocar, pero tengo un seguro de auto. Bueno, pienso yo que ahí también se abre otro espacio. Por eso creo que todos están hablando con todos, porque, bueno, se abre al terreno de lo imposible. Esto puede derivar en cualquier cosa y creo que ya todos lo sabemos, porque no vemos la posibilidad de estabilizar tan rápidamente una situación legislativa, electoral, económica. Y acá se va a poner a prueba la capacidad política del gobierno. Sí, bueno, nada, yo te agradezco mucho. Más allá de mi pequeña chicana en esta pelea que tenemos para la radio, la verdad que yo sé que Hernán, legítimamente además y con una postura absolutamente académica y política, está tratando de pensar y está bien, hay que pensar esas cosas, de verdad hay que pensarlas. A mí me cuesta pensarlas porque yo soy un producto del presidencialismo, digo, ¿no? Y es muy difícil a los 70 años
ver como ver como una sociedad puede mudar, porque además yo no lo voy a ver. La verdad que necesitas más de un periodo para una mudanza hacia el parlamentarismo. Pero ya lo miramos, también lo miramos yo estuve en la Constituyente en el 94 y había un sector, estaba el doctor Alfonsín que hablaba de esas cosas, la creación de la jefatura de gabinete. Claro. Es una idea que tiene Alfonsín para ver si da un paso hacia ese tipo de cosas. Bueno, nada. Ricardo, gracias. Me gustaría que algún día te vengas a sentar a la mesa del café esta. ¿Cómo no? Hacer un programa completo con vos. Nosotros vamos a tener algunos días en donde van a hacer eso, un programa para charlar con el invitado, que es uno más de nosotros, y de verdad me gustaría contar con vos. Así que andá pensando, si en algún momento tenés tiempo y ganas, sería muy bueno para nosotros. Perfecto. Y sería muy buena para la gente, además. Muy Para claro. mí es un placer poder conversar con ustedes, así que siempre disponible para que lo hagamos. Muchas gracias. Bueno, un abrazo fuerte, gracias. Chau. Hasta luego. Ricardo, a ver cómo es, la Lefiliev. Muy bien, aprendí. Al final. Es difícil. Es difícil.